La primera vez que vi a Andrés, lo vi como el hombre de mis sueños. Él era todo lo que había querido en un compañero, exitoso, carismático, apuesto. Nos conocimos en la universidad, y desde el primer día sentí que había algo especial entre nosotros. Pero lo que más me cautivó fue su forma de mirarme, como si yo fuera la única persona en el mundo que importara. Me hizo sentir vista, amada, como nunca antes había sentido. Después de terminar la universidad, nuestra relación se profundizó. Andrés y yo comenzamos a construir una vida juntos, con todos los planes y promesas que eso conlleva. Compramos una hermosa casa en las colinas, con vistas panorámicas de la ciudad. Era nuestra mansión, el lugar donde soñábamos con tener hijos, envejecer juntos y crear recuerdos. Mi mundo giraba en torno a él. Creía que estábamos destinados a estar juntos, que nada ni nadie podría interponerse en nuestro camino. Pero las cosas empezaron a cambiar. Empecé a notar que algo no estaba bien, aunque intentaba ignorarlo. Los pequeños detalles se acumulaban, las largas horas de trabajo que no terminaban en la oficina, las llamadas que dejaba de contestar, el aire distante que lo rodeaba cada vez más. Un día, mientras estábamos cenando, le pregunté directamente qué sucedía, y su respuesta fue una explosión de honestidad que me dejó sin aliento. Me dijo que había conocido a otra mujer, una mujer que, según él, le hacía sentir cosas que yo ya no podía darle. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero lo que más me dolió fue cómo me lo dijo. Me miró a los ojos, y con una frialdad que jamás imaginé de él, me explicó que quería seguir con ella. «Te quiero, pero no de la manera en que te quiero a ti», me dijo, y esas palabras se grabaron a fuego en mi mente. No sé cuánto tiempo pasé en esa habitación después de que me lo dijera. Mi mundo se desmoronó frente a mis ojos, la casa que construimos juntos, los recuerdos que compartimos, todo se desvaneció. ¿Cómo podía alguien a quien había amado tanto decirme esas cosas tan fácilmente? Al principio, intenté luchar por él. Luché con todas mis fuerzas para salvar lo que pensaba que era nuestra vida juntos. Pero a medida que pasaban los días, la realidad comenzó a sentarse en mi corazón. Él ya no me quería, y lo peor de todo es que ya había elegido a alguien más. Decidí irme de la mansión, pero no sin antes tomar algo que me pertenecía a mi dignidad. De alguna manera, sabía que debía dejar atrás todo lo que él pensó que podía quitarme, pero algo dentro de mí se despertó. Algo que nunca supe que existía, el deseo de venganza. De alguna manera, sabía que iba a renacer de todo esto. No sería la mujer rota que él pensaba que vería cuando me dejara. Pasaron semanas, y en medio de mi dolor, comencé a darme cuenta de lo mucho que había perdido al no darme el valor que merecía. Lo peor fue que me había dejado ciega por su amor. Había perdido mi independencia, mis sueños, mi propia identidad en el proceso de complacerlo a él. Fue entonces cuando mi renacimiento comenzó. Decidí que no iba a seguir llorando por lo que ya no podía ser. Ya no iba a ser su sombra, ya no iba a ser la mujer que se arrastraba por su amor. Decidí tomar el control de mi vida y reconstruirla desde cero. No importaba lo que me había quitado, porque ahora iba a ser yo quien tomara lo que me pertenecía. Vendí todo lo que me había recordado a él, me mudé a un lugar que era completamente mío, y empecé a reconstruir mi vida, pero esta vez con más fuerza que nunca. Estaba decidida a convertirme en alguien que jamás volvería a ser vista como débil, y menos como su víctima. Lo que nunca imaginé es que mi nueva vida iba a traer consigo una serie de sucesos que cambiarían mi vida para siempre. Un día, después de varios meses, me encontré en el centro comercial con una amiga. Ella estaba hablando con entusiasmo sobre cómo las cosas en su vida iban mejorando. Mientras conversábamos, sentí una presencia familiar, y al girarme lo vi. Era Andrés, pero lo que vi en sus ojos ya no era amor. Era desesperación, dolor y un rastro de arrepentimiento. Me observaba con la mirada fija, como si estuviera viendo a un fantasma, a alguien que había perdido y ahora deseaba recuperar. No me moví ni un centímetro. No quería darme el lujo de siquiera dignarme a mirarlo con compasión. Pero algo me dijo que esto no había terminado. Algo en mi interior me decía que Andrés no había terminado conmigo, no de la manera en que pensaba. Lo que no sabía era que este encuentro sería solo el principio de algo mucho más grande. Algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre mí misma en los últimos meses. Los días siguientes al encuentro en el centro comercial fueron una mezcla de incertidumbre y adrenalina. Sabía que Andrés iba a intentar acercarse nuevamente, y esa idea me causaba una extraña combinación de emoción y miedo. Nunca imaginé que la misma persona que me había roto el corazón podría ser la que ahora estaba deseando volver a mi vida. ¿Qué había cambiado en él? ¿Era arrepentimiento real o solo una desesperación por lo que había perdido? En un par de días, recibí su primer mensaje. Era corto, pero directo. «Necesito hablar contigo, por favor». Lo leí una y otra vez, preguntándome si debía contestar o dejarlo en visto. Durante tanto tiempo, había esperado que me pidiera perdón, que se diera cuenta de su error, pero nunca lo hizo. Ahora, lo hacía.
pero ya no estaba segura de lo que significaba. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero mi mente me decía que debía enfrentar esto, que debía saber exactamente qué quería de mí. Así que, en un momento de debilidad, decidí contestar. Acepté encontrarnos, pero solo para poder aclarar todo. Andrés y yo quedamos en un café elegante en el centro de la ciudad, un lugar que él sabía que me gustaba. Era el tipo de lugar donde los ricos y poderosos se sentaban a discutir negocios, pero para mí, era solo una ilusión, un recordatorio de lo que alguna vez pensé que tendríamos. Nunca imaginé que terminaría allí, sentada frente al hombre que una vez conocí todo, con una distancia entre nosotros que parecía imposible de salvar. Cuando llegué, él ya estaba sentado, nervioso, mirando el reloj. Su traje estaba impecable, pero sus ojos no reflejaban la misma seguridad que solían tener. Me levanté, lo miré directamente y me senté sin decir una palabra. La tensión era palpable, y ambos sabíamos que había mucho por decir. «Te extraño, María», comenzó, con una voz que no sonaba sincera, pero tampoco vacía. Me di cuenta de lo que perdí cuando te fuiste. Sabía que te fallé, pero lo que no supe es que te perdería de una manera tan definitiva. Lo miré fijamente, y aunque las palabras de arrepentimiento salían de su boca, algo en mí ya no quería escuchar. Mi dolor ya no era tan fuerte, no tenía el poder que antes había tenido sobre mí. Fue como si una capa de niebla se hubiera disipado, y pudiera verlo por lo que realmente era, un hombre que había tomado una decisión equivocada, y ahora quería regresar a lo que había dejado atrás. Pero ya no estaba interesada en lo que ofrecía. «No me pidas una oportunidad, Andrés», le dije, controlando cada palabra, porque sabía que si no lo hacía, podría caer de nuevo en sus manos. «Lo que me dice ya no tiene valor. Me dejaste por ella y pensaste que eso no tendría consecuencias, pero lo hizo, y ahora soy otra persona». Sus ojos se oscurecieron por un momento, como si esas palabras le dolieran más de lo que había anticipado. Era el precio de su elección, el peso de una decisión que había tomado con tanta ligereza. ¿Cómo podía pensar que podía volver a mi vida después de todo lo que hizo? «¿Y qué esperas de mí ahora, María?», preguntó, casi en un susurro, como si de alguna manera se esperara que lo perdonara y regresara a su lado. «Lo dejé, la relación terminó. Estoy aquí, queriendo luchar por nosotros, por lo que fuimos». Me reí con amargura. «No me interesa lo que fuimos, Andrés. Eso ya no existe. Me has perdido para siempre. Y lo que más me duele es que lo hayas hecho tan fácil, tan sin remordimientos. Pensé que éramos más que eso». Él trató de acercarse, pero me aparté instintivamente. Era increíble cómo, a pesar de todo el sufrimiento que había causado, aún intentaba ganarse mi afecto. Mi corazón, que alguna vez se rompió por él, ahora latía con una fuerza diferente. Ya no sentía el vacío que él había dejado, sino una paz que jamás había experimentado. Andrés estaba desesperado. Podía ver cómo su fachada de hombre seguro de sí mismo comenzaba a desmoronarse. «Te quiero de vuelta, María. Haré lo que sea para demostrar que puedo cambiar, que esto no es solo una fase». Suspiré, mirando por la ventana mientras pensaba en todo lo que había superado. «No necesitas cambiar, Andrés. Necesitas aceptar que ya no soy la misma mujer que fuiste capaz de abandonar. Y lo peor de todo es que ya no me haces falta. La vida que te di, la casa que compartimos, esa parte de mí ya no existe más. Ahora soy más fuerte, más inteligente y mucho más feliz». El rostro de Andrés palideció. Sabía que esas palabras significaban el final de todo lo que había sido, el final de lo que creía que podría retomar. Vi cómo su expresión se transformaba de desesperación a resignación. Estaba perdiendo lo que pensaba que podría recuperar, y lo peor de todo, me estaba viendo marcharme sin poder hacer nada al respecto. «Me equivoqué, María», dijo en un susurro. «Te fallé». Miré hacia él una última vez. No pude evitar una sonrisa, pero esta vez no era por el dolor, sino por la satisfacción de haberme encontrado a mí misma en medio de toda esta tormenta. «Sí, lo hiciste, pero ya es tarde, Andrés. Ya no soy la misma». Con esas palabras me levanté y me fui. Sabía que mi vida no volvería a ser la misma, pero ya no importaba. Lo que él me quitó, lo había recuperado de una manera mucho más poderosa. Mi dignidad, mi independencia, mi felicidad. Las semanas siguientes fueron una mezcla de liberación y reafirmación. Aunque mi encuentro con Andrés me dejó un eco en el corazón, el ruido se fue apagando gradualmente. Él ya no tenía poder sobre mí, no de la manera en que lo tuvo antes. Mi vida había tomado un giro que jamás imaginé, pero ahora entendía que todo lo que había pasado me había llevado justo hasta aquí. Una nueva mujer, una nueva versión de mí misma. En los días que siguieron a nuestra conversación en el café, empecé a disfrutar de una libertad que nunca había conocido. Mi casa, a la que había dejado atrás, ahora se sentía como una cárcel en la que me había encerrado durante años. Y sin embargo, hoy, sin Andrés,
Sin los recuerdos de su indiferencia, me encontraba finalmente en paz. Había comenzado a redecorar mi nueva casa, un lugar que elegí cuidadosamente en el centro de la ciudad. Era un lugar modesto, pero para mí era un refugio, un símbolo de mi renacimiento. Las paredes de la casa, antes vacías, comenzaron a llenarse de colores y objetos que reflejaban quién era ahora. Era un espacio para mí, un recordatorio constante de que mi felicidad no dependía de nadie más. Una tarde, mientras me sentaba en mi jardín, con una taza de café en la mano, mi teléfono vibró. Al principio, pensé que era otro mensaje de una amiga o tal vez un recordatorio de trabajo, pero cuando miré la pantalla, vi que era un mensaje de Andrés. De nuevo, mi corazón dio un vuelco, pero esta vez no sentí pánico ni ansiedad, solo una ligera irritación. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que sus palabras me afectaran, pero ahora, sus intentos por volver a mi vida me parecían vacíos. El mensaje decía: «No puedo vivir con esta culpa, María, te lo ruego, déjame demostrarte que he cambiado. Te extraño más de lo que sabes, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Ven a nuestra casa, necesito verte, necesitamos hablar». Era obvio lo que Andrés estaba buscando. Quería que regresara a él, quería que lo perdonara, que le diera otra oportunidad para rehacer lo que había destruido. Pero no entendía que la oportunidad que me había dado ya estaba cerrada. Ya no había nada que él pudiera ofrecerme. Respondí de manera fría y firme: «No quiero volver a hablar de eso, lo que pasó, pasó, y no va a cambiar. No quiero saber nada de tu culpa ni de tus promesas vacías. Lo que tú necesitas no es algo que yo pueda darte». No hubo respuesta inmediata, pero me di cuenta de que ese mensaje era solo el comienzo de lo que Andrés estaba dispuesto a hacer para recuperar lo que había perdido. Unos días después, un paquete llegó a mi casa. Lo abrí sin saber qué esperar, y dentro encontré una carta escrita a mano y un reloj de lujo, un reloj que siempre había admirado cuando lo veía en las vitrinas de las tiendas exclusivas. Era uno de esos relojes que solo personas con mucho dinero podían permitirse, pero lo que más me sorprendió fue que lo había comprado él. La carta decía: «Este reloj simboliza el tiempo que hemos perdido. Sé que te fallé, pero quiero que lo tengas. Cada vez que lo mires, recuerda que el tiempo puede ser algo que no se puede recuperar, pero te prometo que intentaré hacerlo todo para ganarme tu perdón. Te extraño más de lo que imaginas». El reloj estaba allí, pero ya no representaba lo que solía significar para mí. Ya no tenía el mismo poder emocional que antes. En vez de sentir tristeza o deseo, lo que sentí fue una sensación de asco. Andrés había pensado que podía comprarme con un simple regalo, pero este regalo, como tantos otros que me había dado, no significaba nada. No podía comprar mi respeto, ni mucho menos mi corazón. El reloj, el mismo que había mirado con tanto deseo años atrás, ahora era solo un objeto material que me recordaba cuán superficial había sido nuestra relación. Una relación basada en apariencias, en bienes materiales y en lo que él pensaba que podía ofrecerme para mantenerme a su lado. Pero ya no me interesaban esos símbolos vacíos. Unos días más tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era Andrés nuevamente. Esta vez, no se anduvo con rodeos. Me dijo que quería hablar cara a cara, que necesitaba una última oportunidad para explicar sus sentimientos. Aunque sabía que no tenía nada que decirme que pudiera cambiar mi decisión, me vi tentada a aceptar la invitación. No porque quisiera volver con él, sino porque necesitaba cerrar este capítulo de una vez por todas. Así que acepté. Nos encontramos en un restaurante de lujo, un lugar que solía ser nuestro favorito. Al llegar, lo vi sentado en una mesa, vestido impecablemente, como siempre. La misma fachada de siempre, pero esta vez, algo había cambiado en su mirada. No era el hombre seguro de sí mismo que conocí. Ahora, había algo en sus ojos que se veía vulnerable y quebrantado. «Gracias por venir», comenzó, con una voz baja y grave. «Sé que no lo merezco, pero no quiero perderte. Te he pensado todos los días desde que te fuiste. No puedo soportar la idea de que estés tan lejos de mí». Lo miré en silencio por un largo rato. Podía ver el sufrimiento en su rostro, pero también sabía que esa era la consecuencia de sus decisiones. Me había dejado ir, me había hecho sentir insignificante, y ahora quería que lo tomara de vuelta como si nada hubiera pasado. «No tienes que sufrir más, Andrés», le dije, sintiendo una extraña calma en mis palabras. «El sufrimiento es tuyo. Ya no soy la mujer que dejaste atrás. He renacido, y lo que tú pienses de mí ya no tiene importancia. Mi vida no gira en torno a ti, no más». Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. Vi cómo su rostro se oscurecía por el dolor, pero esta vez no sentí ni tristeza ni compasión. Solo una liberación, una certeza de que había hecho lo correcto. Después de ese encuentro, algo cambió en mí. Aunque las palabras de Andrés seguían rondando en mi mente, ya no me afectaban como antes. La idea de volver a su vida, de ser una vez más su esposa, ya no tenía sentido. Lo que había perdido ya no estaba en mi corazón, y eso, en algún lugar profundo de mí, me hizo sentir invencible.
Mi vida, mi futuro, mi felicidad ya no dependían de lo que él o cualquiera pensara de mí. Decidí seguir adelante. Mi trabajo, mi vida social, mi nueva casa. Todo eso ahora ocupaba mis pensamientos, y me di cuenta de que había cosas mucho más importantes que un amor que ya no existía. El tiempo que había pasado intentando complacer a Andrés, esperando que cambiara, ahora me parecía un desperdicio. Era hora de vivir para mí misma, de dejar de ser la sombra de alguien más. El siguiente mes transcurrió rápidamente. Me sumergí de lleno en mi negocio, que había comenzado como una pequeña idea, pero que ahora se estaba convirtiendo en un éxito. Finalmente, estaba construyendo algo propio, algo que no tenía que ver con las expectativas o los estándares de nadie más. Era mi logro, mi éxito personal, y era el recordatorio constante de que yo podía ser más que suficiente por mí misma. La sensación de independencia era liberadora. Una noche, mientras celebraba con amigos el lanzamiento de un nuevo proyecto, alguien inesperado apareció en mi vida. Era Miguel, un hombre simpático, de aspecto elegante pero accesible, que trabajaba en el mismo sector que yo. Había oído hablar de mí por medio de conocidos, y no tardó en acercarse a felicitarme por mi éxito. Su sonrisa era cálida, y de alguna manera me hizo sentir cómoda desde el primer momento. Conversamos durante horas, compartiendo historias y anécdotas sobre nuestros respectivos trabajos, pero también sobre la vida, el amor, las relaciones. Miguel no me hizo sentir como una carga ni como un trofeo, como tantas veces Andrés lo hizo. Él era una persona real, que entendía mis ambiciones y mis miedos. De alguna manera, me hizo sentir segura y comprendida. No lo busqué, pero estaba allí, y con cada conversación, cada mirada, me di cuenta de que estaba lista para seguir adelante. No con Andrés, no con ningún recuerdo de lo que alguna vez fue nuestra relación, sino con algo nuevo, algo genuino. Pasaron varias semanas y las interacciones con Miguel se hicieron más frecuentes. Nos vimos varias veces, y aunque no había presión, la conexión entre nosotros era innegable. Era una sensación diferente, no apresurada ni llena de expectativas. Era la calma, la paz que no había experimentado antes, como si por fin pudiera respirar sin la carga del pasado. Un día, mientras estábamos en una galería de arte, Miguel me miró con esa mirada tranquila y profunda que tenía, y sin previo aviso me tomó la mano. La suavidad de su toque me sorprendió, pero no rechacé su gesto. En su mirada no había ansias de posesión ni de control. Solo había un respeto mutuo, un entendimiento de que ambos teníamos historias complicadas, pero que juntos podíamos crear algo nuevo, algo más equilibrado. María, dijo, con una suavidad que me hizo sentir vulnerable, sé que lo que has pasado no ha sido fácil, pero quiero ser alguien en tu vida que te haga sentir bien. No como una salvación, sino como una compañía. Quiero que me dejes entrar en tu mundo, si estás lista para hacerlo. Sus palabras tocaron algo dentro de mí, algo que había estado guardado por tanto tiempo. Nadie antes me había hablado de esta manera, con tanta delicadeza y consideración. No era lo que esperaba, ni lo que había anticipado, pero sí lo que necesitaba. Un amor que no era egoísta ni demandante, sino tranquilo y lleno de posibilidades. Miré sus ojos y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Sabía que no podía olvidar por completo el dolor que había vivido con Andrés, pero también sabía que no debía permitir que ese dolor definiera mi vida. Estaba lista para algo nuevo, algo que se construyera desde cero, sin los fantasmas del pasado. Andrés volvió a intentar contactarme, pero esta vez ya no me afectó de la misma manera. Me llamaba, me enviaba mensajes, pero mi vida estaba cambiando. Ya no me importaba lo que él pensara. Ya no había nada que pudiera decirme que me hiciera retroceder. La imagen de él suplicando por mi perdón se desvaneció lentamente en mi mente, hasta que dejó de ser más que un recuerdo distante. Mientras miraba a Miguel, sosteniendo mi mano en la galería, supe que había tomado la decisión correcta. Andrés ya no era parte de mi historia. Lo que había sucedido entre nosotros era solo un capítulo que, aunque importante, no definía mi futuro. Yo era más que eso. Yo era más que lo que él pensaba de mí, más que lo que él había hecho. Y ahora, con Miguel, estaba lista para escribir un nuevo capítulo, uno que fuera solo mío, que no tuviera que ver con el dolor ni con la traición, sino con la verdadera felicidad. No estaba segura de lo que el futuro nos deparaba, pero por primera vez sentí que lo que tenía ahora era real. Ya no necesitaba buscar validación en el amor de un hombre que me había dejado ir. Ahora, el amor que importaba era el que me tenía a mí misma.